Recibimos al entrevistado de esta jornada de viernes aquí en 8 AM. Estamos con el senador Alejandro Sánchez. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes aquí. Igualmente. Bueno, jornadas de intenso trabajo. Culminó ayer en la comisión la aprobación de la rendición de cuentas con algunas modificaciones y con apoyos por unanimidad en algunos casos, que me gustaría empezar por eso, que es más que nada que se acordó en la presupuestación de funcionarios públicos que están en régimen de contratados. Sí, ¿Puede ser que sea así? ¿Qué significa? ¿Cuántos son? Esto mereció mucho debate. Sí, por eso era la consulta. Las rendiciones de cuentas siempre son complejas, siempre llevan mucho tiempo de trabajo. Los gobernantes siempre tienen tentaciones de colocar en la rendición de cuentas cosas que no son de la rendición de cuentas. Bueno, porque sabe que en 15 días lo tiene aprobado más que el trámite normal de un proyecto de ley. Entonces, en definitiva, eso hace que las rendiciones sean bastante extensas y muchas veces los debates se centran más en temas que no son presupuestales de lo que lo son. En este caso sí es un tema presupuestal. Nosotros fuimos muy críticos con algunos artículos que venían del Poder Ejecutivo en donde se generaba una situación donde había presupuestación de funcionarios, yo diría al barrer, sin ningún tipo de procedimiento, donde podrían ingresar personas que nunca hicieron un concurso. Pero en este caso, ¿a quién va destinado? Bueno, eso era lo que estaba en el proyecto de ley y es lo que nosotros denunciamos. Hoy lo que quedó, después de las discusiones, es que se va a poder presupuestar a aquellos funcionarios que están contratados, pero no son funcionarios públicos, hay distintas modalidades de contrato en el Estado. ¿Público-privado? Público-privado, sí, hay contrato de función pública, arrendamiento de servicios, y hay alguna calle, hay otras modalidades. ¿Con alguna antigüedad específica, Alejandro? Bueno, se estableció que tiene que haber estado, primero, tienen que ingresar por un concurso, es decir, accedieron a ese lugar por un concurso, no que accedieron porque alguien lo nombró de manera directa y no pasó por ningún concurso. Eso para nosotros era clave, porque la presupuestación de funcionarios tiene que ser por concurso, porque eso es lo que garantiza igualdad para todos los ciudadanos. Eso quedó registrado en el artículo. Y además establecimos que estén prestando funciones de funcionarios de carácter permanente. Esto es, yo puedo contratar ahí está la marcha de la diversidad, entonces necesito más funcionarios para atender esa situación, entonces contrato eventuales. Eso no son tareas permanentes, porque es para la marcha. Ahora, si yo lo que hago es contratar, en este caso hipotético, funcionarios para cuidar las plazas, bueno, eso es tarea permanente del Estado. Entonces, esos que están cumpliendo tareas permanentes y que al 31 de diciembre del 2022 estaban prestando esas funciones y que ingresaron por un proceso de concurso, podrán ser presupuestados. ¿Cuántos son? ¿Hay cifras? Bueno, las cifras son difíciles de estimar, ¿verdad? Pero me imagino que deben tener un estimativo. Hay una casuística. Se habla de cerca de unos 1000 funcionarios, ¿verdad? Que estarían en esta condición, que son funcionarios que tienen varios años, incluso algunos de ellos son funcionarios que tienen distintas administraciones, porque algunos de estos funcionarios ingresaron en el 2017, para poner un ejemplo, continuaron, se les renovaron sus contratos, cambió el gobierno, pero se les renovaron sus contratos porque los funcionarios no son de carácter político, no son de confianza, son funcionarios públicos que cumplen tareas permanentes. Esos funcionarios podrán ser contratados si no tienen evaluaciones negativas, en un proceso que también se dará cuenta la Asamblea General cuando culmine, digamos, el proceso de regularización de funcionarios. Tú decías a diciembre del 2022. Del 22. Del 22, o sea que en realidad ¿cuánto tiempo pueden haber tenido de contrato entonces? Bueno, por eso que tengan derecho a la presupuestación. ¿Hay algunos? Hay algunos que tienen 5, 6, 7 pero como años. mínimo, el mínimo. Y no hay un mínimo. No hay un mínimo. No hay un mínimo, siempre y cuando hayan entrado por concurso. Concurso dependiendo de la tarea. O sea, pueden haber entrado en julio del año pasado, por ejemplo. Pueden haber concursado en junio del año pasado, ingresaron a una tarea permanente bajo un contrato diciembre del determinado. 2022. Porque a veces el Estado tiene esta dificultad. Como el Estado se aprueba en las rendiciones de cuentas, el Estado tiene cargos que los aprueba el Parlamento. Entonces el Estado dice, bueno, para este ministerio... Son contrataciones directas. No, estos son cargos presupuestarios, ¿no? Entonces, como eso tiene que venir al presupuesto, en realidad el presupuesto se vota y dice, bueno, para esta oficina hay 20 cargos. Ahora, resulta que esta oficina tiene más tarea, entonces contratan funcionarios con otras modalidades. Y ahora viene y te dice, bueno, para cumplir las tareas que me encomendaste, no preciso 20, preciso 25. Bueno, esa sería la hipótesis que estamos manejando en este sector. Entonces, en primer lugar, se hablaba de por procesos de concurso o similares. Bueno, proceso similar es muy amplio. Es muy amplio, podría ser el dedo índice, ¿verdad? Claro. Un proceso similar de selección. Entonces ahora quedó concurso, me parece que eso es claro. ¿Y presupuestalmente qué implica esto? Porque obviamente una cosa es... no tiene gasto.
O sea, no, porque una cosa es un contrato y después cuando tú adquirís un derecho, digo, como presupuestado, entran en juego a veces otras variables que hay que pagar, distintas a un contrato, ¿no? No, pero del punto de vista presupuestal del no gasto, altera mucho. No altera porque cuando yo tengo un contratado también hago los aportes a la seguridad social. Lo que altera sí es la condición del funcionario. Ahí está. El funcionario público tiene determinadas obligaciones y deberes y además tiene derechos a la inamovilidad, ¿no? Y esto es importante porque el Estado tiene que manejarse con funcionarios públicos que no pueden cambiar en función de los jerarcas que estén. ¿No? Porque si no, estamos en un problema, ¿no? De hecho, esto el Uruguay lo resolvió hace muchísimo tiempo, cuando dijo, bueno, antes cambiaban los gobiernos, estamos hablando de 50, 60 años atrás, ¿no? Cambiaban los gobiernos, cambiaban a los funcionarios. De hecho, hoy pasa en muchas intendencias también, ¿no? Del interior, que vuelve un intendente, vuela a todos los funcionarios, pues son todos contratados a dedo y traen a otros. Y eso, en realidad, el Estado cumple funciones para el conjunto de la ciudadanía, no para un gobierno. Los funcionarios públicos no tienen que tener filiación política. Sánchez, dijiste que ACE era el nuevo Salto Grande. Bueno, en ACE hay un conjunto de... un mecanismo para ingresar a más de 2.000 funcionarios. A ACE se le habilita. Bueno, nosotros no votamos ese artículo. Nosotros ese artículo no lo votamos porque nos sigue generando muchas dudas. ACE tiene un sistema que se llama Comisión de Apoyo. Comisión de Apoyo es un sistema en el régimen del derecho privado, en donde ahí no hay concursos. Muchas veces la Comisión de Apoyo se utiliza porque, bueno, tengo una emergencia en el hospital X y está sobrecargado, contrato a médicos por comisión de apoyo. Pero lo que debería suceder en un Estado que funciona bien es, ¿te viste esa situación? Bueno, abrí los cargos y llama a concurso para que eso suceda, ¿no? ¿Sucedía antes eso? Sí, sí. Comisión de Apoyo ya existía de antes y tiene ese mecanismo para darle facilidad porque estamos hablando en el marco asistencial. El problema es que en Comisión de Apoyo ahora hay no solo médicos, sino hay todo tipo de funcionarios. Pero siempre existió todo tipo de funcionario en esa situación. Siempre existió, se ha tratado años. muchísimo de regularizar. Nosotros hicimos un trabajo bastante fuerte para que la Comisión de Apoyo no desapareciera, sino que quedara solo para cargos asistenciales. Esto es preciso un médico, un enfermero, un MERS. Después se ha utilizado para otro tipo de contrataciones. Allí se crea la posibilidad de algunos cargos, la posibilidad de que se creen 2.500 cargos por parte de ACE. Esa facultad, además de que creen cargos que no sabemos cuáles son, ¿no? También tiene que ver con esas dificultades. Nosotros no acompañamos ese artículo y hemos pedido más información, porque también esto se trata de, bueno, tener toda la información arriba de la mesa. O sea, que habría que saber qué tipo de cargos que fueran concursables y de alguna manera, bueno, dar cumplimiento a una necesidad sentida en cuanto a recursos humanos que se precisan en ACE. Eso es una realidad. En ese sentido hubiera sido distinto el accionar. Exacto. Pero en realidad eso no llegó y nosotros sí acompañamos el artículo 55, que es el que habla de las contrataciones que hablábamos antes, de los funcionarios de la Administración Central. No acompañamos específicamente el de ACE, pero bueno, en realidad hasta el martes, miércoles, las autoridades tienen tiempo de acercar la información a efectos de que sea transparente, no tenemos ningún problema en acompañar. El Frente Amplio no acompañó la propuesta de Cabildo por esta polémica que surgió por el ex fiscal de Corte, se ríe. ¿Ustedes por qué no lo hicieron? ¿Creen que se está politizando el tema de los fiscales de Corte? Y que no puedan ejercer en la órbita privada, sobre todo en lo penal, luego de terminar en el cargo. En realidad, para que la gente lo entienda, ¿no? Quieren inhibir a los exfiscales por un periodo de 3 años de ejercer como abogado. No, para que la gente lo Sí, porque a veces uno está metido en el microclima. Uno está metido en el microclima y los televidentes no pueden ejercer en abogacía. Y los televidentes no entienden. Ese es el planteo que se da por parte de Cabildo. A ver, yo creo que Cabildo, en este caso, y el gobierno que acompañó esta medida, está reaccionando de una manera muy equivocada. Yo escuché a algún legislador decir, esto es para Jorge Díaz. Bueno, esta ley no abarca al ex fiscal Jorge Díaz, que no va a ser comprendido esta ley, porque cuando se apruebe esta ley, Jorge Díaz ya no tiene nada que ver. Y yo creo que es una enorme injusticia. ¿Por qué? Porque si tú sos fiscal, porque no solo el fiscal general, sino otros fiscales, ¿verdad? Y entonces dejas de ser fiscal. ¿Y qué vas a ir a la feria a vender libros? Porque ¿de qué vas a vivir si sos abogado? Este es el problema. O sea, legislar de esta manera. ¿Y esto lleva capaz que a ellos no quieran asumir ese compromiso de fiscales? Y bueno, es lo que estamos deteriorando nada más ni nada menos que una institución muy importante en aras no sé de qué. Porque uno podría decir, si esto no lo metieran así, de esta manera tan irresponsable y yo diría tan desprolija. Bueno, yo puedo decir, bueno, está bien, un fiscal o un exfiscal está inhibido, si renuncia a ese cargo, a participar como promotor privado en asuntos en los cuales intervino como fiscal. Eso está claro, porque conoce la carpeta, ¿no? Ahora, que no pueda ejercer como abogado sin ninguna indemnización por 3 años, ¿de qué va a vivir?
Entonces, ¿qué va a pasar con los abogados? No, más vale no agarro la fiscalía. Claro. No, más vale no voy para ahí. Entonces, el mensaje que estamos dando es un mensaje terrible. Necesitamos fortalecer la fiscalía, necesitamos que su acción sea mucho más eficiente, que tengamos a los mejores en la fiscalía y estamos diciendo, pero mira que se agarra de fiscal. ¿Y ahí pensás entonces que la intencionalidad es una intencionalidad política estricta? Yo lo que siento es que hay como una intención de endilgarle a la fiscalía muchas cosas. De hecho, se está tratando de presionarla por distintos mecanismos. Se ha dicho de todo del fiscal Gómez, se ha dicho de todo de los actuales fiscales, se los acusa permanentemente en el Parlamento. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Miremos la otra orilla. Cuando politizamos la justicia, empieza un camino que no es bueno. Y entonces me parece que la forma de atender esto es con mucho más apego a un sentido republicano de respetar las instituciones y no de hacer declaraciones. Pues nosotros estamos en el Poder Legislativo y claro, como estamos en el Poder Legislativo y tenemos fueros parlamentarios, podemos decir lo que querramos de cualquiera. No podemos usar eso como una patente para decir cualquier cosa. Ahora, todos los políticos opinan de los fiscales, ¿no? Pero a ver, yo creo termina que politizando a veces con la simple opinión a través de las redes, de todos lados. Pero una cosa es opinar o discutir, en todo caso, un fallo judicial, siempre hay que acatarlo, ¿verdad? Porque es la justicia, pero vos podés discrepar con un fallo judicial o podés discrepar con la decisión de un fiscal determinado que hizo un abreviado o llevó determinado proceso acusatorio. Una cosa es discrepar con la sentencia y con lo que sucede. Otra cosa es decir que la fiscalía es un desastre, no sirve para nada, o que la fiscalía tiene intereses políticos, como algunos llegó a decir, ¿no? Es decir, o que trancan algunas cosas y avanzan otras. Eso es muy malo, porque cuando uno mira... Lo dijo la fiscal Fossati, en este mismo lugar. Bueno, por eso, es muy malo. Es muy malo, porque yo no creo que decir esas cosas de esa manera nos lleva a la desconfianza. Por parte del Frente Amplio, ¿no? Sí, yo no siento cuál fue la presión. Lo que nosotros siempre dijimos fue, vamos a esperar que la justicia resuelva y que resuelva con todo. Lo que pasa es que la fiscal Fossati hay cosas que no puede explicar, porque primero nos dijo que del celular nos iban a recuperar la información, después se recuperó información, después que era un celular, después que no era un celular, después que el presidente le había pedido tal cosa, después que no era, ¿no? Cuando uno mira el relato de la fiscal Fossati sobre algunos procesos, bueno, genera mucha duda. Y nosotros cuestionamos esas cosas. ¿Cómo que me dicen que no se va a recuperar la información? Y a la otra semana me dice que se recupera el 100% de la información. Y después nos dicen que no fue el 100% porque se excluyeron los chats con el presidente de la República. Y cuando se le pregunta a Fossati dice, porque me lo pidió el presidente de la República. Y después sale el presidente y dice, yo no pedí nada. Bueno, es medio raro el procedimiento, ¿no? Entonces nosotros criticamos ese procedimiento. Nos parecía extraño en un caso, digamos, muy candente, con el cual hay que seguir investigando, porque yo diría, ahí había una asociación para delinquir reconocida, y hay que seguir buscando quiénes eran los otros socios. Y con el caso ahora de estos narcotraficantes que les dieron prisión domiciliaria, que después se fugaron, ¿cuál es su visión sobre esta situación? Que ya Heber está malísimo con el tema. Lo que llevó decisiones judiciales, ¿no? Claro. Yo estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en el Uruguay en general con el narcotráfico. Y nosotros tenemos que ser, ¿cuál sería la palabra? Estar extremadamente atentos y trabajar, diría yo, en un gran acuerdo nacional con este tema. Porque lo que hemos visto hasta el momento en niveles de violencia en los barrios y en la calle, y ahora lo que estamos viendo con los niveles de infiltración en algunas instituciones, creo que nos tiene que llevar a mirar que es necesario sacar esto de la discusión político-partidaria y llegar a un gran acuerdo con este tema. ¿Por qué? Porque cuando el narcotráfico se infiltra en la justicia, se infiltra en la policía, se infiltra en la institución o se infiltra en la política... ¿Por qué no se pivota una financiación de los partidos políticos? ¿Cómo se financian los partidos políticos? Bueno, eso es un gran Porque tema. mucho se habla, pero llega el momento de discutir y no sale. Nosotros intentamos avanzar en el periodo pasado y nos faltó un voto. Porque, a ver, recordemos un poco. La ley de financiamiento de los partidos políticos se aprobó por unanimidad en el Senado de la República en el periodo pasado. Cuando llegó a diputados, ninguno de los partidos tradicionales quería votar y Darío Pérez tampoco quiso votar. Y nosotros quedamos con 49 votos y no pudimos sacarlo. Y esta legislatura comenzó con una ley, yo negocié eso, dije, bueno, está bien, negociemos, por lo menos no va a haber ley en la legislatura pasada, creemos una comisión especial para trabajar en serio en este tema. Y esa comisión, francamente, las mayorías actuales del Parlamento casi que no la han convocado. La han convocado ahora. Ahora se ha movido bastante la cosa y yo tengo esperanza de que salga algo. Porque los sectores que están vinculados al lavado de activos y el narcotráfico dicen que es fundamental que se apruebe esto. Pero yo no tengo duda de eso. Para la transparencia, o sea, para la vida democrática de saber cómo están financiados los partidos y bueno... Pero te diría que es una protección para los partidos. Exacto. Porque, a ver, cuando, el narcotráfico se infiltra y cuando se infiltra es complicado.
Y nosotros tenemos que evitar y blindar algunas cosas, al sistema político, a la justicia y a la policía. Si nosotros no blindamos esas instituciones, porque lo que nos demostraron ahora es que pueden falsificar expedientes, que pueden comprar... O sea, eso ya es sinónimo de infiltración. Bueno, yo creo que ahí hay un proceso en donde uno tiene que alertarse rápidamente. Y desde ¿no? la fuga de Morabito, por ejemplo, también puede ser. La fuga de Morabito se habían apagado casualmente las cámaras, ¿no? Claro. Entonces, porque esto es un tema que viene de larga data y que se va intensificando de alguna manera. Pero basta mirar películas. ¿No? ¿Y por qué digo esto? Hay que decirlo con mucha contundencia, de un gran acuerdo nacional para evitar estas cosas, porque después que las manzanas se pudren... ¿Quiénes estarían en ese acuerdo nacional? ¿Quiénes tendrían que estar? Bueno, yo creo que tienen que estar todos los partidos y la academia. Y la academia. Y aprender de las experiencias internacionales. Porque si no, a ver, esto basta mirar la tele. Porque cuando yo miro alguna serie que es plata o plomo, es difícil. Porque muchas veces así es el proceso con los niveles de erosión y de violencia que genera el narcotráfico. Entonces tengo que generar, decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que blindar? Porque nosotros queremos ir viviendo en un país en donde todos podamos caminar por la Rambla tranquilamente. No importa los ceros de los tamaños de las cuentas bancarias que tenga cada uno. Que todos tengamos la posibilidad de caminar y estar tranquilos. Entonces, para eso, yo creo que hay que salir de la lógica político-partidaria y hay que decir, señores, tenemos un problema. Y si tenemos un problema, lo que tenemos que hacer, lo peor que podemos hacer, es estar, en realidad, generando discusiones que no nos conducen a nada. Bueno, busquemos de qué manera nos protegemos frente a este escenario que cuando vemos algunos países han colapsado con esta situación, ¿no? Sería un lindo ejemplo para las elecciones ahora. Bueno, pero yo creo que ahí tenés financiamiento de los partidos políticos. Sí. Tema de lavado de activos. Si no trabajamos en eso, estamos fritos, ¿no? Mejorar, por ejemplo, ciberseguridad. A ver, no tenemos nada de ciberseguridad. Mejorar la infraestructura que tenemos en los puertos y en las rutas nacionales. Si no tenemos escáner en el puerto, estamos fritos. O sea, es muy fácil utilizar el Uruguay como plataforma de exportación de estupefacientes. Entonces, esas cosas las tenemos que hacer. ¿Cuestan dinero? Cuestan dinero. Hay que poner patrullas, las patrullas oceánicas, las OPV de la Marina. Ahora, yo creo que eso también tiene que haber una solución. Precisamos aviones. La Fuerza Aérea precisa un par de aviones de intercepción. ¿Por qué? Porque si los narcotraficantes saben que la Fuerza Aérea Uruguaya tiene un solo avión en orden de vuelo y que ese avión además no tiene radar, ¿no? Obvio, entran por cualquier lado con las avionetas. Hay muchas cosas en el debe. Bueno. Le cambio de tema. ¿Qué postura debe tener el Frente Amplio con respecto al plebiscito que impulsa el PIC-CNT sobre la reforma de seguridad social? Bien, yo creo que el Frente Amplio tiene que ir por la libertad de acción. Libertad de acción. Sí, yo creo que es la mejor decisión que puede tomar el Frente Amplio en un escenario donde tenemos diferencias con respecto a la oportunidad del plebiscito y los contenidos del plebiscito. Nosotros, particularmente, la 609, no comparten ni la oportunidad del plebiscito ni los contenidos del plebiscito, por los efectos que genera. La oportunidad porque nosotros sentimos de que lo que está en juego el año próximo es si se cambia o no la política económica, no solo el tema de las jubilaciones y las pensiones, es la salud, la educación, el trabajo. No, es el gobierno, es el gobierno. Básicamente es la política económica, que nosotros hemos sido muy críticos porque ha generado que en realidad ahora, bueno, aumentó la pobreza, los problemas que se ha generado. Entonces decimos, bueno, colocar un plebiscito genera una distorsión de la campaña y lo que hay que priorizar en definitiva para nosotros es que ganar el gobierno para cambiar la realidad del país. Entonces, en términos de oportunidad. En términos de contenido, nosotros decimos, una ley de seguridad social que criticamos, que es la que actualmente está vigente porque la aprobó el gobierno, que nos hace trabajar más años y cobramos menos, no nos parece que sea justa. Hay que cambiarla, hay que generar un diálogo social. Esa ley se tiene que cambiar con otra ley. Porque no se pueden establecer tantas rigideces en la Constitución de la República que no es para cambiarla todos los días, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, nosotros compartimos la idea de generar cambios para los elementos negativos de la reforma actualmente aprobada se cambien con diálogo, pero no creemos que la forma sea ponerlo en la Constitución. Primero por los efectos que genera, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Las jubilaciones mínimas tienen que subir? Sí, durante los gobiernos frente amplistas subieron un 300%. Hoy están congeladas. Bueno, ¿a qué se debe eso? ¿A un problema de la Constitución? No, a un problema de la política económica. Si hay una política económica distinta que priorice aumentar las jubilaciones mínimas, aumentará. Ahora, si yo pongo que las jubilaciones mínimas sean iguales a los salarios mínimos nacionales, estoy generando un problema para los trabajadores. Porque el salario mínimo se resuelve por decreto del Poder Ejecutivo y es el que establece el piso de la negociación colectiva. Entonces, ahora cualquier gobierno, no importa el que venga, puede bajar. No solo puede bajar. Dice,
Si yo aumento el salario mínimo nacional, tengo que ver si tengo plata en caja para aumentar todas las jubilaciones mías. Entonces, incorporo la variable de la seguridad social en un problema de los activos. Y a nosotros nos parece que ese no es el camino, ¿no? Como así tampoco es el camino establecer con rigidez algunas cosas. Le voy a poner el último ejemplo. Yo discrepo con el sistema de la AFAP. Yo, Alejandro Sánchez, discrepo. ¿Por qué? Porque las AFAP me cobran una comisión antes de invertir, antes de trabajar. Y porque el BPS le recauda los dineros, las AFAP luego cruzan la calle, ponen la plata en el Banco Central y cobran los intereses. Y después cuando yo me jubilo, tampoco están las AFAP porque vuelve el Estado. Entonces yo creo que hay que cambiar ese sistema. No con esta reforma, como está planteado, y menos como está planteado. Porque como está planteada esta reforma en la papeleta, cuando hicimos la ley de los cincuentones que habilitamos que quienes estaban en esa condición se pudieran pasar de las AFAP al BPS, que yo creo que es el camino, abrir el corralito y el que no quiera estar en la AFAP que vaya, que vuelva al BPS. 40.000 no pasaron. Y 40.000 no pasaron porque les servía jubilarse por las AFAP, porque si se pasaban al BPS tenían que hacer los aportes que no habían hecho. Entonces, si ahora yo obligo a todos a que vayan allí, muchos trabajadores tendrán que pagarle al BPS los aportes no realizados. Con lo cual generamos un problema demasiado grande. Bueno, entonces yo comparto los objetivos, en definitiva, que persigue el movimiento sindical, porque yo no estoy enfrentado radicalmente al movimiento sindical, sino que discrepo con un instrumento, discrepo con la táctica. Creo que no sería bueno eso, sería bueno hacerlo de otra manera. Y por tanto, como en el frente hay compañeros que sí están de acuerdo, creo que lo mejor es dejar libertad de acción. Senador, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la visita. Es escaso. Por la visita a 8M, un placer como siempre recibirlo. Muchas gracias. Y ahora